Bueno, buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del doctorado en Sentipensares e Historia de los Pueblos Originarios. Eh, Hoy tenemos nuevamente sesión de exposición de avances del trabajo doctoral. En esta ocasión le corresponde a Maricruz, ¿no? Entonces, pues sin más, te dejamos la palabra, Mari. Bien, pues muchísimas gracias y gracias a los que pueden estar ahorita presentes. En realidad este es un pequeñísimo avance, pero al final de cuentas avance. No he hecho una presentación específica, sino más bien quería ya sobre el trabajo del libro, ¿no? Entonces, el título sigue siendo el mismo: Voces del Bosque, viñetas etnográficas sobre el patrimonio biocultural de la Sierra Gorda de Guanajuato, México. Y lo que estábamos hablando ahorita, estoy proponiendo que los sinodales, dijéramos, externos, puedan ser el doctor José Luis Lara Valdés, que es un colega historiador de aquí de la Universidad de Guanajuato, que para la región del noreste, pues es un especialista. Y el profesor León Rodríguez García, que particularmente para el municipio de Tierra Blanca y la región otomí de la Sierra Gorda, pues es un promotor imprescindible, ¿no? Entonces, ellos, la idea es que sean nuestros invitados. Bueno, el índice, dices, híjole, toda esta primer parte, no sé si se ve bien. Sí, sí se ve. Resumen, dedicatoria, agradecimientos, presentación, divertimento, de la idea del libro a la escritura, de cómo construimos el mundo con palabras, patrimonio cultural, es como toda esta parte teórica, ¿no? O posicionamiento, más que teórico, es posicionamiento personal sobre lo que se va a presentar. Y bueno, en eso es en lo que avancé muchísimo más. Pero hay algo que me parece que es muy importante compartirles, porque esto que para la gente del lugar, tanto ñañú como esra, los elementales son a quienes se agradece, a quienes se ofrece cualquier ceremonia. Y en una de las versiones, creo que en las dos versiones previas que he presentado, tanto el resumen como el avance anterior, yo estaba aferrada, eso es la palabra, a que no quería trabajarlo así. Esta es una idea que tuve desde el principio de que quería construir esta propuesta y que había desechado porque en términos de patrimonio biocultural me parecía que era mucho más enriquecedor, y si se llama el libro Voces del Bosque, pues irlo trabajando en términos como de nichos ecológicos. Es decir, qué pasaba en la zona del matorral, del semidesierto, los mezquites, ¿no? Como eje. Luego la parte que tenía que ver con los encinos, roble, tepozán, y después con las coníferas y prácticamente el oyamel. O sea, es decir, de alguna manera ir presentando en términos de elevaciones del nivel del mar, ¿no? Pasar prácticamente del 1400, que es en donde se ubica, dijéramos, Cieneguilla y todas las poblaciones que están a la vera del cauce del río, ¿no? De las primeras vertientes, y cómo de ahí se sube al 3400, que es el Cerro Xonté, donde está, o donde protege el Cerro Sagrado, la cruz, la Santa Cruz, ¿no? Entonces, bueno, había hecho ese cambio, y ahora que estuve revisando y todos los materiales y demás, y que además participé en el arranque de un proyecto el 12 de agosto sobre
le llaman rescate y difusión de las lenguas originarias de la región noreste, pues ellos subrayan el asunto de los elementales. Entonces dices, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Y entonces regreso a esta idea previa, pero que igual contiene esto mismo de los nichos ecológicos, pero desde la perspectiva cultural, ¿no? Entonces, algo que todavía hoy estaba yo peleándome con la estructura es que es importantísima el agua, pero a quien se ofrenda es a la tierra, ¿no? Entonces, es como, en realidad, el orden no implica jerarquías, sino que para ellos, efectivamente, los elementales son todos, ¿no? O sea, todos están como en la misma jerarquía. Entonces, bueno, eso todavía no sé cómo resolverlo, porque aquí parecería como que llegamos al agua, pero pues no puedes llegar al agua si no estás con la tierra y no, en fin. Entonces, bueno, tentativamente, estos serían los temas que incluiría cada uno de los capítulos. A lo mejor no los voy a dividir, o sea, están ahí en términos de estructura de que dices, bueno, todo tiene que tener como un inicio y un fin, pero todavía me estoy peleando con algunos de los lugares, ¿no? Entonces, ahí está más o menos la idea que cambia y pues prácticamente voy a cerrar un poquito la pantalla para que quede. El resumen queda igual. El punto aquí es, no creo que para diciembre llegue a ser la edición trilingüe. Me voy a dar por bien, ahora sí, por satisfecha, si llego a la versión completa al español, porque en realidad, de hecho, yo estaba siempre manejando el término otomí y prácticamente algo que he estado corrigiendo y todavía tengo esta contradicción porque hablar de ñañú en esta zona donde en realidad no sería esa variante la que se estaría hablando, me mete un poco en contradicción, pero el propósito de este trabajo es generar otro, porque hay mucho, bueno, no hay varios materiales en otomí que la idea es de alguna manera contribuir a la revitalización de la lengua. Entonces, el asunto es que la variante de Guanajuato prácticamente está extinta y la variante que yo empecé a estudiar de agosto para acá es la del Valle de Mezquital. Entonces, o sea, ni siquiera es la de Tolimán. Entonces, ahí traigo estas contradicciones, pero dices, bueno, me voy a agarrar de lo que tengo y lo que tengo es la variante del mezquital, que me ha permitido aprender un poquito de ñañú en términos de virtuales, ¿no? Entonces estoy tomando un curso y ahí voy trabajando esto, ¿no? Entonces, nada más aclarar que, bueno, si llegamos a la versión bilingüe, que sería ñañú español, ya es mucho, ojalá y lo logre, ¿no? Entonces, bueno, la dedicatoria es porque hay un montón de personas que han motivado este trabajo. Los agradecimientos, bueno, ahí está lo que nos mandaron ustedes como institución, entonces, bueno, pues nada más los dejé. Y no me quiero detener en la parte que para mí es lo que más trabajé esta vez, que es la parte teórica, porque de eso ya habíamos hablado en esta idea de que lo que estoy proponiendo es que sean viñetas etnográficas, es decir, como una especie como de
fotografía en donde, en efecto, a partir de las fotografías que para mí son como muy significativas, perdón si lo estoy mareando porque me estoy yendo, me quiero ir a una de las fotografías. El punto aquí, bueno, esa es una fotografía, pero no es mía. Bueno, sí es mía, pero aquí lo importante es que es la reproducción gráfica de un mapa de 1539 que precisamente lo recupera el doctor José Luis Lara Valdés y que a través de un proyecto que él hace, se hacen carteles y ahora uno encuentra este tipo de reproducciones en un montonal de lugares en Tierra Blanca y eso es muy bonito. Bueno, no sé si se alcance a ver, acá está el oriente, acá está el poniente, acá está el sur y acá está el norte. Y voy a ver si se puede ampliar un poquito. En realidad, sí puedo. En realidad esto es elaborado en el siglo XVI, cuando está el virrey Antonio de Mendoza, y que en realidad lo que se está, dijéramos, representando es el asentamiento español de Tierra Blanca, que está dedicado a Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, pero algo que a mí me parece que es sustantivo es esto de la representación de la zona, porque pues tenemos ahora sí que la orografía y tenemos el agua, y algo que va a ser muy lindo es que, bueno, no es lindo, algo que es característico, dijéramos, de lo que está pasando en términos de organización política y social en la zona, es que sí hay una especie de distinción que en muchos casos se ha convertido en un enfrentamiento entre los mestizos representados en la cabecera municipal de Tierra Blanca y los indígenas que ubican su lugar, dijéramos en términos, insisto, de organización social y política, en Cieneguilla, ¿sí? Y esto, o sea, la verdad es que todo el mundo anda en todas las poblaciones están ¿cómo se dice? Tienen una cuestión de interculturalidad muy fuerte, ¿sí? Incluso se casan entre mestizos, indígenas, etcétera. Pero en términos ideológicos, sí ha habido una lucha muy fuerte y pleitos sangrientos, los últimos representados en la Cristiada, ¿no? Entonces, donde las mismas familias, incluyéndose independientemente de la diferencia étnica, sí hay oposiciones muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, retomo ay, oye, ya están viendo ahí mis anotaciones. Esta representación gráfica que es del siglo XVI, porque luego la quiero contrastar, y de hecho se contrasta con esta representación que sí se las había compartido en otro momento, que es en una pieza de cerámica hecha en una de las comunidades donde dices, aquí cómo es que está representado. Aquí lo que está representada es la flora que consideran característica de la zona. Y entonces con ese pretexto, pues empiezo a hablar de lo que para mí va a ser muy relevante en términos del eje del libro, que es la distinción del patrimonio biocultural.
Es decir, lo que la gente vive y hace a partir, pues, de apropiarse de su entorno. Y bueno, en ese sentido, algo que va a ser fundamental tiene que ver con el carrizo, ¿sí? El trabajo de la cestería eh, combina diferentes materiales, pero donde el carrizo, pues es como, lo que es el carrizo y el tule son como las fibras más trabajadas. O sea, trabajan vara de saus, trabajan otro tipo de materiales, pero este material, el carrizo, se recolecta a la vera del río Zamora, ¿sí? Y algo que bueno, no lo incluí todavía, pero estoy a punto de decidir si lo incluyo o no. Es algo que es muy significativo. Se instaló precisamente en la cabecera municipal una tratadora de agua. Y como parte de la infraestructura de la tratadora de agua, se hizo un humedal que da carrizo. Pensando las autoridades que, bueno, pues iba a haber carrizo, la gente trabaja con carrizo y entonces, pues iban a tener materia prima, dijéramos, de manera constante, ¿no? ¿Y qué sucedió? La gente que trabaja el carrizo, no quiere trabajar con el carrizo que es resultado de la tratadora de aguas, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí, algo que a mí me llamó mucho la atención es que uno de los artesanos, algo que es muy lindo es que las piezas que se hace, la gente los reconoce, digamos, entre los productores ven una pieza y solo de verla la identifican. Esta la hizo tal persona. Y aquí era lo que quería subrayar. Andrés Gallegos, que habita en la comunidad del Guadalupe, es el que hizo esta obra. Y para mí, esta es una escultura que representa a la cultura ñañú. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos, dijéramos, reconfigurados, transformados, y a mí me sirve de pretexto porque si bien los elementales todos son importantes, o sea, no hay jerarquía, son como un complejo unido, pues. En el caso de esta escultura, para mí va a ser un pretexto muy lindo porque la forma en que están trabajados cada uno de los elementos tiene que ver con que esta es en realidad el lugar de las tortillas, o sea, el fundamento de la escultura, la base, está basado en el tamaño de la tortilla, ¿sí? Y luego, este tipo de forma tiene que ver más con el agua, con, un recipiente de agua. Entonces aquí tenemos tierra, pero podría considerarse como tierra-fuego. Aquí tenemos agua, digo por lo de las tortillas, ¿no? Porque lo que se pone ahí es tortilla, ¿no? O sea, es el tamaño de la tortilla. Y acá tiene esta forma que está ligada más a la cuestión del agua, y que es con el que se cierra, en realidad es la canastita que se utiliza durante las fiestas
para llevar el copal que se utiliza en los sahumadores para ir, pues, limpiando, van adelante, ¿no? De la, de la imagen, o van acompañando, o sea, la imagen que se traslada o a la imagen que se recibe. Entonces, pues aquí tenemos, si bien directamente representado 3 elementos, aquí por el asunto de la tortilla, pues aquí sería dual, ¿no? Tierra y fuego, agua y aire. Entonces, con ese pretexto, pues voy empezando a trabajar cada uno de los nichos, y algo que va a ser fundamental es que, pues, el bosque en realidad es algo heterogéneo que va pasando de un tipo de formación en términos de la flora y la fauna que hay, en donde coexisten. Y por eso puse esta imagen en donde, bueno, pues tenemos a los nopales y tenemos a los magueyes, pero ya estamos en esta zona donde también empiezan ya los encinos, o sea, ya estamos arriba, dijéramos, ¿no? Entonces, después, que voy a cerrar leyendo un poquito uno de los apartados, pero ahorita quiero darles como la idea genérica. Eh, este bosque de nopal no está en la zona. Lo que quiero es contrastar el hecho de que, bueno, esto está, nosotros ahorita dijéramos, el libro es para el noreste y este bosque está en el noroeste, para la región de Ocampo. Estamos a un lado de la zona arqueológica que se llama el Cóporo. Entonces, un poco, bueno, pues ahí salgo yo porque era un poco tener la relación de en qué edad tienen estos árboles de nopal, ¿no? Aquí estamos justo en el Pinal del Zamorano, a un lado de lo que es un lugar que le llaman La Parecida. Esto sí ya se los había compartido, y que aquí lo importante es, bueno, aquí sí ya estamos en 3,400 metros sobre el nivel del mar. La foto anterior donde están los magueyes, estábamos alrededor todavía del 1800, ¿no? Aquí está la imagen de la Santa Cruz en este asunto de que, bueno, pues ahí también están las antenas de Telmex y de Televisa, y hablo un poco de todo este asunto de la lucha que hubo de no perder el acceso al Cerro Sagrado porque estuvieron a punto de cerrarlo, y que, dijéramos, se logró este derecho, ¿sí? Un poco también porque ya estaban en la época de las precampañas, y el subcomandante Marcos en la otra campaña llegó a una de las comunidades, que es Cañada de Juanica, y entonces esto tuvo una reivindicación, dijéramos, un apoyo mayor, si quieren de coyuntura, si quieren de fuerza política, porque en el estado, pues en realidad el número de población indígena es realmente, en términos numéricos,
poco significativa, porque no llega ni al 1% de la población de todo el estado. Y para ese entonces, el 2006, el hecho de que hubiera una lucha indígena, además en contra de empresas tan fuertes como Telmex y Televisa, pues hacía como un asunto político muy delicado y se resolvió en marzo, o sea, justo durante las precampañas y en este marco de la otra campaña, ¿no? Entonces, se resolvió en términos de acuerdo. Lo cierto es que hay asuntos pendientes como el que se quedó el compromiso de que el INAH iba a hacer un diagnóstico sobre los caminos rituales de la zona, que compete no solamente a Guanajuato, sino también a Querétaro, Tolimán, precisamente todas las que vienen, todas las visitas, peregrinaciones que vienen del otro lado del Pinal del Zamorano, o sea, particularmente está dividido en términos de una mitad es de Querétaro y otra mitad es de Guanajuato, y los pueblos otomí se unieron en esta lucha sin tomar en cuenta la parte de la geopolítica, Querétaro y Guanajuato, y de hecho hay un documento de 1787, si mal no recuerdo, donde, o sea, es un documento hermoso porque ese documento, la gente de Querétaro está pidiendo permiso a la gente de Guanajuato de compartir los caminos para venerar sus respectivos adoratorios, o para seguir nutriendo sus respectivos adoratorios en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, ese documento se rescata y es uno de los argumentos fuertes, dijéramos, aparte de las prácticas cotidianas, de esta lucha que se ganó en 2006, ¿no? En ese sentido, aquí lo que ya en el apartado de fuego, hago varios acercamientos y abro con esta imagen, porque esta imagen es la velación en el último lugar donde, dijéramos, se despide o se recibe, o sea, porque primero se va y se baja la Santa Cruz para que después visite durante todo el mes de abril, entre abril y mayo, las comunidades indígenas, que son reconocidas 18, pero que en realidad estamos hablando de 24, y y ya que hizo este recorrido en todas estas comunidades, en La Palma se instala, en esta capilla se le hace su velación y de ahí parte hacia el Pinal del Zamorano. Y algo que va a ser muy importante es que existen las cocinas comunitarias donde uno puede no reconocer que ahí hay algo que culturalmente se utiliza por lo menos 2 veces al año, pero que la gente sí lo menciona y dice, pues ahí están los tenamastes. Este es un fogón dentro de una cocinilla típica, o sea, típica o usada de manera recurrente en los hogares de la zona, ¿no? Esta es en Cieneguilla. Y bueno, pues en las cocinillas, ay, ¿dónde me quedan los? Bueno, ahorita llegamos a las cocinillas. Algo que va a ser muy importante es que en estas cocinillas, cuando se hace la comida comunitaria, una de las formas de celebrar es pintar las tortillas. En esta zona solamente se pinta.
En otra región donde también hay población otomí, que es Comonfort, ahí no nada más se pintan las tortillas, sino se craquelan. Acá no hay sellos que se estén heredando, que se estén utilizando, ¿no? Algo que va a ser muy importante es que durante la fiesta, dijéramos, en las cocinas comunitarias son las mujeres las que preparan los caldos y se va a distribuir un pan que le llaman el pan de cuelga, que ese lo hacen los varones. Entonces, bueno, este es el pan de cuelga que se parte y se distribuye. Y para esa cuelga se adorna con unas figuras que les llaman pajaritos y que esos pajaritos ahora se hacen de azúcar glass con limón y que antes ese sabor acidito en realidad se hacía de maíz, de harina de maíz, con el bulbo, el sabor acidito se tomaba del bulbo de esta orquídea que en la zona se le conoce como lirios. Se ha dejado de utilizar y ahora se le pone limón para evitar la extinción de estos lirios. Estas orquídeas se dan en los encinos y uno de los encinos que es más representativo, bueno, aquí ya estoy llegando, es donde se hace la última misa antes de subir al pinal. Y en ese encino, ahí se ha decidido hacer la misa porque, regresamos, en la cristiada, pues era donde también mataban a la gente, ¿no? Los colgaban, a veces en términos de castigo, sí, era de los pies, y ese castigo nos contaban Ana Carmen en la reseña de su historia de vida para obtener el grado de honoris causa del CIET. Su padre había sido una de las víctimas colgadas ahí, era para comprometerse a dejar de hablar la lengua y dejar de usar la indumentaria. Entonces, ahora en ese encino se da la misa y la gente dice y recuerda que, bueno, en realidad lo que están haciendo ahí es, ahí se lleva a la cruz, a la Santa Cruz, a la cruz a todas las cruces que participan de este acompañamiento, que particularmente son dos, la cruz de la Paloma y la cruz del Carmelo. La cruz de la Paloma, que está resguardada en dijéramos, su lugar es el Cerro de la Paloma o del Picacho, donde ahí está, pero ella es la primera que baja o la que bajan y la consideran como la cruz masculina, y quien va por ella es la pequeña cruz que se llama del Carmelo y que es la cruz peregrina que siempre está visitando las comunidades indígenas. Este no es uno de las, dijéramos, esta figura no está ubicada en el municipio de Tierra Blanca, está en el municipio de Victoria y es la entrada a las pinturas rupestres. ¿Por qué lo estoy incluyendo aquí? Primero porque es imponente, pero porque la gente sí considera que en su zona hay remedios o mezclas para sanar
particularmente del espanto, que tienen que incluir algo que ahora es cada vez más escaso y que le llaman los huesos de gigante. Entonces, por eso lo incluyo aquí, porque para la gente, estos monolitos son los gigantes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí le abro otra vez, perdón. Y bueno, esto ya les había hablado de las tantarrias. Es importante porque hay toda un manejo de la comida y de cómo se cuidan a estos animalitos para poderlos comer entre marzo, abril, máximo mayo, y luego viene la veda para que se puedan reproducir. Y que, bueno, en la zona se les conoce como tantarrias. En el Valle de Mezquital se les conoce como chahues y coloquialmente en español la gente los ubica como las chinches pedorras, ¿no? Entonces, pues algo que quería compartirles en esta ocasión es que Cañada de Huanica, esta comunidad, una de las 18 reconocidas, se va a volver como muy relevante porque de alguna manera compite con Cieneguilla, pero más que compite es que ha tenido una organización que está basada en la familia y que en la familia extensa y que ha tenido en su, dijéramos, organización representantes, luchadores de reivindicación de lo indígena muy importante y de alguna manera es en donde dijéramos que la teología de la liberación ha hecho su trabajo en esta zona de una manera muy importante y aquí están las organizaciones más fuertes, ¿no? Dijéramos más vivas. Y eso se representa en esto. Este es un mural moderno, llamémoslo así. Todavía aquí dice 16 de noviembre del 2021, o sea, es un mural súper moderno que fue financiado por el INPI y que ya este artista, que ahí sí todavía no ubico el nombre, sintetiza de alguna manera todo lo que para la gente ñañú que participa de las mayordomías, esto los representa, ¿sí? Y aquí están todos los elementos. Está el Pinal del Zamorano con los tres, es cierto, Pinal del Zamorano está acá con la Santa Cruz, aquí sería el Cerro de las Palomas, el río del Zamorano, la Santa Cruz con el Divino Rostro, que la Santa Cruz se queda en el Pinal, pero el Divino Rostro se resguarda en la comunidad que corresponda, de acuerdo con los cargadores, que generalmente es el Saus, ¿sí? Las danzas, la mayordomía y esta idea de la representación de la familia con la música de los tunditos, que ya no es, dijéramos que tradicionalmente la tocaban, de hecho, solamente dos varones, y aquí vemos cómo en la representación ya hay la participación de la mujer. O sea, aquí ya hay una ruptura, dijéramos, de lo que se venía haciendo y una nueva forma de verse a sí mismos, ¿no? Entonces, esto lo quiero contrastar, bueno,
Ahí están, esta es el municipio de Tierra Blanca, que colinda con Santa Catarina, con Victoria, con San José Iturbide y con Querétaro. Dijéramos que el Pinal del Zamorano está para esta zona, nosotros diríamos hacia abajo, en este mapa, que en realidad no les voy a hablar de puntos cardinales porque yo me confundo muchísimo, ¿sí? Pero lo que sí es importante es ver cómo todas las comunidades en realidad están vinculadas hacia la vertiente. Aquí no es una representación que nos permita ver la montaña y todo esto, pero son las comunidades, las 18 que están reconocidas como en el patrón de pueblos indígenas del gobierno del estado de Guanajuato. Esta es la cocina comunitaria de Cieneguilla, donde es el eje geopolítico de la congregación indígena otomí, y aquí vemos pues los tenamastes. O sea, la gente que no ha estado en la zona en la época de las fiestas patronales, pues ve esta infraestructura y no tiene la menor idea de qué se trata, ¿no? Y en Cañada de Juanica está este mural. Este mural es un mural, lo voy a ampliar un poquito, es, dijéramos, el primer mural que es promovido por el profesor Aristeo Ramírez Moreno, que fue el primer presidente municipal indígena de Tierra Blanca, y hace este poema, que bueno, yo aquí nada más lo transcribo, porque luego en la foto no se veía muy bien, y que en realidad es una reivindicación muy fuerte de o sea, muy importante, ¿no? Primero empieza, no sé si me detengo a leerlo, déjenme ver cuánto tiempo llevo. No me detengo a leerlo, pero aquí está, ¿sí? Y a mí me parece que es una reivindicación muy importante en términos de lo que dice: somos palabra, oído, flor, copal y canto. Somos cultura en todos los ámbitos. Una familia del mundo que vive y se niega a morir. Somos presente y futuro. Somos taxingues. Sí, somos tu hermano. Entonces, ya, hasta ahí queda prácticamente cómo va el texto y más o menos cómo va la idea. Me gustaría, digo, ya casi me aventé como media hora. No sé si quieren que les lea una parte de la redacción o si con lo que ya expuse pudieran retroalimentar algo, o nos esperamos a que se los entregue ya completamente concluido, como ustedes me digan. Yo ahorita me estoy regresando a lo que, si quieren que se lea un pedacito, pues lo leemos, pero ahora sí que lo dejo a su consideración. No sé cómo ven. Yo siento como que lo mejor sería que nos comentaras antes de hacer alguna intervención, Ujú. como qué es lo que más
necesitas ahorita que podamos apoyar y comentar para el avance de tu trabajo, además de, bueno, cualquier cosa que tengamos que decirlo con lo que ya expusiste. Si hay algo en que podamos contribuir, echar la mano o a la hora que mandes, como que te interesa que pongamos atención, no sé. Pues yo lo que pediría, así, o dijéramos, donde yo ahorita tengo pues que estoy tratando de superar el asunto, es que el término de viñetas etnográficas es algo que yo, dijéramos, conceptualizo Ujú. y la propuesta es como eso, ¿no? Como si fuera una descripción fotográfica de algún elemento que te permite con eso como entrar y sentir cómo es la gente de esta zona, ¿no? El asunto es que en la redacción, luego me sale lo antropóloga formal, ¿cómo diré? Pues esta que no está escribiendo para la gente, sino para el público especializado. Y entonces esta idea de el contacto a través de la emoción, tanto de la foto como de la narración, sí, ya se vuelve una parte como más técnica. Ese ha sido realmente el, el reto que estoy tratando, como que dices, no, 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 o sea, sí, obviamente necesito incluir información, eh, estoy tratando de que sea la menos posible para remitirlos, ¿no? Remitir, o sea, si a alguien le interesa más, pues hay otros autores, ¿no? Está Jorge Uceta, está, ¿quién más está pues mismo trabajos motivados por José Luis Lara, están, o sea, es decir, hay la misma Yolanda Last, o sea, hay productos especializados que se pueden consultar, hay videos, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, a eso estoy tratando de remitirlos, así como que dices, bueno, si alguien le quiere entrar a profundidad, ahí está parte de la información. Pero este asunto de, de que domine la viñeta etnográfica, entendiéndola como una forma de divulgación, una forma sensible, una forma que sea a partir de la emoción y del amor y un poco lo que nos ha compartido Yajaira, ¿no? ¿Sí? Ay, luego Sí, me equivoco Yajaira. con los nombres. Ay, gracias. Sí, Yajaira. Qué pena. Dices, lograr ese mensaje, dices, eso es lo que quiero hacer. Pero a la hora que estoy redactando, dices, he revisado este documento ya varias veces y hay ciertas cosas que dices, en la torre otra vez ya salió lo técnico. Y dices, no, o sea, que salga pero que no domine. No sé si me explico. Ujú. Eso es lo que necesito. Que a la hora que revisen sean muy críticos y me lo marquen y entonces lograr lo que quiero. Muy bien. Pues entonces, no sé quién quiere comentar primero, quizá Yajaira, porque justamente nos estaba comentando en un chat que su papá está malito y fueron al hospital y también ahorita lo va a tener que atender. Entonces, no sé, Yajaira, de lo que alcanzaste a escuchar y de lo previo que ya habíamos comentado del proyecto de Maricruz en otras sesiones, si quieras comentar algo, tú que eres muy bien hechecita.
Y Y buenas noches a todos, muchas gracias. Pues bien hechecita, muchas gracias también por eso. Pues mira, Maricruz, a mí me gusta mucho lo que nos presentaste, pero sí estoy como pensando en esto que dices de que no que sea tan técnico, sino un poco como más digerible para el mundo, para la propia comunidad. Bueno, eso es lo que yo pienso cuando escribo lo que escribo, porque pues sí, desde mi formación lingüística, antropológica y luego histórica y demás, uno se va siempre así como al dato duro, a lo técnico, a lo que está en el libro, y cuando hablo con las personas es así de, ajá, y eso, ¿cómo se refleja en mi comunidad, no? Entonces, lo que yo he visto con las personas con las que yo trabajo, que regularmente son ancianos, es que quieren verse reflejados en el texto y hacerlo como una charla de tú a tú, sin tantos pie de página, ¿no? Tal cual. O sea, sí, a lo mejor me escucho muy burda, pero sí como un texto de mera divulgación y no tan científico, porque en mi caso, yo sí lo que pretendo es devolverle ese conocimiento a la comunidad en un lenguaje que ellos puedan leer con facilidad, porque los pies de página, la verdad es que les cuestan trabajo, si a uno de repente se llega a perder, pues ellos que no tienen como todo este bagaje académico formal de universidad que tenemos, pues sí les cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, incluso con los señores veíamos la posibilidad de lo de los nenenque que les conté alguna vez, de hacer un audio o de hacer un video, porque para ellos era más digerible y incluso para poderlo llevar a las escuelas, pues todavía era mucho más fácil ponerles a los niños un video de 10 minutos y que lo comprendieran, a darles un texto igual de 30 páginas, como fue mi caso, que es un texto muy chiquito, pero que no están acostumbrados a leer. Entonces, ahí sí, pues yo sí me apego a esto que quieres, claro que uno quiere llegar a la médula y ser como mucho más específico y profundo, pero a quién va dirigido verdaderamente el texto, ¿no? Me gusta lo que nos presentaste, lo poquito que vi, de verdad, discúlpenme, pero ahora sí tengo una situación un poco complicada en casa. Estoy en la Ciudad de México, tuve que dejar el pueblo para venir acá con mi papá, con mis papás, porque además son los dos, entonces es todo un rollo. Vi un poco nada más, pero me gusta, o sea, me gusta escucharte hablar, me falta leer el texto, pero si pudieras todo este diálogo que escuché ser tan sencillo así en el texto, podría ser importante, sobre todo por estos comentarios que nos dijiste al final. Y disculpa que no estuve toda la presentación, pero lo que vi, me interesa esta parte de los colores y la comida, de que pinten las tortillas. Híjole, me encanta porque en otras comunidades he visto que incluso las hacen de 3 colores o les dibujan cosas a las tortillas en estos días de fiesta tan importantes, que entonces los colores nos los estamos comiendo todo el rato, ¿no? Y la tortilla, que es lo fundamental, estar pintada, representa un montón de cosas para ellos, ¿no? Porque es el dar, el recibir, el comértelo, y con esta dedicación de colorearlos, bueno, a mí me encanta esto de los comedores comunitarios, las cocinas comunitarias, se gestan muchas cosas importantes ahí en las relaciones femeninas de los que cocinan, pero también con la comunidad extendida, incluso con los visitantes, ¿no? Darle al que llegue y no solo al que está ahí de planta, ¿no? Y me parece muy bonito todo el trabajo, pero sí, quizá buscar otro tipo de redacción más accesible. Y Sí, muchísimas gracias. gracias. Espero leerlo. Muchas gracias. Sí, gracias, Jaira, y que todo salga bien. Seguro que así será. Pero mientras, pues estamos en el jale. Gracias. Suerte, suerte. gracias, Yajaira. Juanita, Hugo, Seín, ¿quieren comentar algo? Hugo creo que no está muy disponible porque andan a caballo ahí, pero Juanita y Seín, Hola, buenas noches. buenas noches. Ay, pues fíjense que andamos igual con situaciones bastante complicadas aquí. Yo estuve aquí en toda la presentación de Mari, siempre interesante, ¿no?
Pero solo para comentar algo parecido a lo de Yajaira, desde las 7 de la noche estamos en comunicación con mis hermanos por la enfermedad de mi mamá que está en la sierra y estamos aquí mandándonos mensajes y audios y pues le parece que está demandando el que yo viaje mañana temprano, me tenga que ir a la sierra porque sí, parece que está muy mal. Y entonces, pero sí en todo este proceso te estuve escuchando, Mari, tal vez no con toda la atención necesaria, una disculpa, pero sí en un momento dado, después que planteas tú tus necesidades, yo también estaba pensando en eso, ¿no? Como clarificar las intencionalidades para saber finalmente hacia dónde va dirigido el texto. Tú ya lo planteaste hace rato, no quieres parecerte muy académica porque las mismas personas de la comunidad necesitan verse ahí, ¿no? Leerse, tal vez mirarse, ¿no? Entonces, tal vez desde ahí teníamos que pensar en esto, las intencionalidades, o sea, qué es lo que queremos comunicarles, con qué propósito, ¿no? Y ellos también, por qué para ellos sería significativo verse en tu texto. Creo que eso es algo que estaba por ello también pensando mientras tú estabas exponiendo y comentando nuestro trabajo, que sí, como desde la primera vez que lo hiciste también, ¿no? Nos parece un trabajo bastante interesante que destaca estas, eh, esto que le llaman, ¿no? Las viñetas eh, etnográficas, precisamente como tú lo acabas de decir, ¿no? Para permitir entrar a ese mundo, pero a los que no estamos ahí muy familiarizados con estos otros mundos, nos permiten entrar y yo creo que eso es un trabajo bastante interesante e importante en el caso para nosotros como los estudiosos, podríamos decir, de las culturas, ¿no? Pero eso cómo se vería reflejado ahí en la comunidad, ¿no? Para ellos, qué representaría para ellos todo eso, ¿no? Pero una de las preguntas que me estaba saltando es porque como veo todas estas cuestiones bastante simbólicas y las imágenes que presentas muy representativas también, eh, generalmente son prácticas asociadas a la cosmovisión religiosa y el cristianismo obviamente está muy presente ahí. Una de las dudas que yo tenía, o más bien inquietudes, era si en un momento haces como esos puntos de quiebre o como, ¿cómo podríamos decir? ¿En qué momento muestras que esto tiene un doble significado? Es decir, el cristianismo está presente, pero también está muy presente la cosmogonía originaria, ¿no? Que hace por ahí un cambio interesante en cada una de las figuras. La cruz, por ejemplo, aquí nosotros entre los mayas decíamos, bueno, la cruz no es, para los mayas no es cristiana, la cruz es una representación del cosmos, desde la misma cultura, ¿no? Y que eso fue aprovechado por los cristianos para decir, ah, mira, también tienen una cruz y nosotros vamos a dar otra cruz, ¿no? Entonces, no sé si en un momento de esto, en donde tu texto, como ya dice Jaira, vamos a leerlo detenidamente, hay estos puntos importantes, estas inflexiones, podríamos decirle, ¿no? Este, que va y viene entre una cosmovisión y otra, ¿no? Y eso finalmente, ¿cómo hace que siga, pues obviamente dándole identidad a un pueblo como en el que tú estás trabajando? Esas son como algunas cuestiones que me vinieron mientras te estaba escuchando, ¿no? Y luego atendiendo los asuntos acá de los comunicados familiares. ¿Sí? Sería todo, Pedro, Mari, gracias. Pues muchas gracias, Zain, y también, o sea, que todo salga bien. La verdad es que tengan estas circunstancias personales y que además estén haciendo el trabajo de estar aquí, digo, es súper loable y pues primero lo primero. En ese sentido, algo que es realmente lo que deseo lograr es que sea un texto para leer en voz alta. O sea, Voces del Bosque implica que tú eres parte de ese bosque. Y por eso un poco lo que he tratado es estos párrafos pequeños, que para mí, para mi forma de escritura, etcétera, etcétera, esto es todo un reto. O sea,
desde esta escritura ha sido disciplínate, crece y trata de evitar todos los tecnicismos. Es decir, la intencionalidad es que sea un texto de divulgación para ellos y para todos. O sea, pero obviamente que ellos se sientan efectivamente, pues, que estoy comunicando esta parte de lo que a mí me han permitido convivir con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto de los puntos de quiebre, al final hay un capítulo específicamente en ese sentido, algo que ya también el colega Jorge Uceta decía, es que de plano aquí ya están súper, no me acuerdo cómo dice el término, pero es algo así como que aquí ya están súper evangelizados, ¿no? Y dice, espérate, porque hay toda una discusión ya entre especialistas sobre lo que habíamos dicho de la triada y la dualidad y el quincunx, etcétera, etcétera. Y lo que yo sí estoy viendo, pero eso ya sería como más etnóloga, en el sentido de esta presencia recurrente del 3, por ejemplo. Pero no es algo que la gente te diga, ¿sí? Sí, o sea, no te lo dice explícitamente, sino que vas atando como información que viene por un lado, información que viene por el otro, y podrían ser interpretaciones de mi parte, ¿sí? Entonces, por eso lo quise dejar en un capítulo hasta el final, como para decir, bueno, aquí hay pistas, ¿sí? Y la gente realmente, muchas veces a partir del discurso de la religión católica, te está hablando de otras cosas. O sea, como esto de los huesos de gigantes, como esto de que tiene que ver con las ánimas, ¿no? O sea, de cómo se recibe el don de la curación a partir de las ánimas que son veneradas en estos adoratorios familiares que están esparcidos por toda la zona y que se representan con cruces, ¿sí? O sea, es decir, es como que hubiera diferentes jerarquías de las cruces. La cruz y los adoratorios pequeños que son de la familia y que recuerdan aparte a personas importantes del núcleo familiar. Y luego estas capillas de uso doméstico que son como un intermedio entre la capilla ya donde se adora al santo patrón de la comunidad y que ahí llega a visitar la Santa Cruz y cómo estas cruces, la Cruz de la Paloma, la Cruz de la Santa Cruz, perdón, y el Carmelo, ya son como las cruces comunitarias, ¿no? Las que cuidamos todos y que son nuestras y que son diferentes a las cruces que vienen de visita de los mestizos, como la Cruz del Salitre, o a las cruces del otro lado de Tolimán, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues gracias, me quedo con tarea, sí la he considerado, pero en términos como de pistas nada más. Y pues ya, eso sería, Sein. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más, si no, mientras yo comento de, de lo que tú pides como comentario. Yo de entrada pienso un poquito que el asunto aquí crucial
desde tu preocupación, no que tuviera que ser así, pero sí es tu preocupación, es un problema retórico, ¿no? Entonces, aunque ya escribiste algo con un cierto talante, ¿no? Quizá tendrías que pensar en dar un paso para atrás, ¿no? Es mi sentir, ¿no? Pero puedes tomarlo, ¿no? Y precisar las dimensiones retóricas, es decir, eh, quién habla, ¿sí? O sea, como lugar de enunciación, ¿sí? Aunque seas tú, Maricruz, o sea yo, Pedro, o sea, Sein, escogemos un lugar como una voz del relato que decidimos, ¿no? Y no estoy seguro que la voz del relato que tú escoges sea la que conviene a tu propósito. La otra es el problema retórico del auditorio, es decir, a quién va dirigido. O sea, yo lo fui leyendo, los fragmentos y todo, están bien escritos, pues, ¿no? Pero el asunto está a quién se dirige, porque pues es el principal problema retórico para ajustar la escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la que quedó ahí en pantalla, ¿no? Eh, el término endémico, pues es un término especializado, ¿no? O cuando dices la gente de la congregación se refiere a él como, pues no eres parte de la gente de la congregación, ¿no? Y tienes que hacer una aclaración de se refiere a él como, y tú estás como en este problema de nosotros y los otros, estás fuera y no estás dirigida como a la gente de la congregación. O sea, como este problema de desde dónde hablas y a quién le hablas, se me hace crucial y que creo que por tu interés, tu intención, tal vez tendrías que revisar. Eh, y ya teniendo eso bien claro, entonces acabar de pulir el estilo. También siento que estás como en un proceso intermedio, pero es que es una labor fuerte, ¿no? De dedicación, por decir, ¿no? En el caso de Yajaira, en cuanto uno vio el envío de ella, hay una intención, como decir, estetizante, ¿no? De la presentación, porque no estaban distribuidas de cualquier modo las fotografías y los esquemas, ¿no? Sino que tenían una organización atractiva, ¿no? Sí, y las redacciones eran simples, la extensión misma, ¿no? Yo pues, me eché decenas de cientos de cuartillas, ¿no? Ella tiene 30 y tantas, si no me acuerdo mal, ¿no? Exacto, ¿no? Que tienen una vocación de folleto, de comunicación sencilla, ágil, ¿no? Entonces, tú escogiste algo, Maricruz, que es genial y creaste, ¿no? Pues un estilo etnográfico, ¿no? De la viñeta etnográfica, que es un aporte y es bien hermoso, ¿no? Y la intención de a partir de ahí generar el sentipensar, como decimos, ¿no? Pero como que tu vocación académica está un poco a la mitad, ¿no? Y no acabas de brincar a esta parte más estética, más del sentir y más directo hacia la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo en un primer momento, ¿no? Si ahorita que terminen Fidencio, el compañero Quichua y la parte Vinizá, eh, el, hay condiciones, a lo mejor haría yo de lo mío algo extra, ¿no? Pero el texto de partida pues es más técnico porque necesito crear un guión, condiciones, términos, ¿no? Analíticos y si eso lo termino con tiempo ahorita en septiembre, a lo mejor entre octubre y noviembre hago alguna parte extra, ¿no? Para comunicar a la gente hablante como para traerla al proceso en una dimensión un poco más accesible, más de divulgación, ¿no?
pero tú tienes esa vocación, entonces a lo mejor tienes que ver todos estos detalles retóricos y por supuesto parte del estilo sería esa lectura en voz alta, pues que hay que leerlo en voz alta, ¿no? En realidad la mejor opción para estas cosas, yo por ejemplo hago poesía y por decir así, mi poesía es en voz alta, ¿no? Siempre la he hecho para ser escuchada, ¿no? Me comentaban hace poquito que presentamos un libro colectivo ahí masivo sobre poesía de la Ciudad de México, ¿no? Ahí en la Ciudad de México. Y yo leía y decían, bueno, pues es que eres el único que leyó la poesía y la poesía se escuchaba, ¿no? Porque todos escriben para la escritura, ¿no? Entonces hay que generar como ese estilo, pero lo primero es el ejercicio de leer en voz alta, ¿no? Como era de antiguo, ¿no? Que era el paso a la escritura totalmente que se basta a sí mismo, pues es un proceso muy reciente y hay que regresar a esa voz alta, ¿no? Luego, ya más allá de eso que a mí me parece crucial en función de lo que te preguntaba yo y expusiste de tu interés, ¿no? No sé si están resaltados algunos detalles, ¿no? O comentarios laterales. Me parece muy importante en el arranque de esas notitas que haces, ¿no? Pues resaltar el valor de la situación étnica y lingüística en la zona, ¿no? 1% y la situación, digamos, de pérdida del mundo a la mano que tiene en la población originaria de Guanajuato y de Tierra Blanca, ¿no? La otra es un comentario que creo que no es la misma situación, pero a lo mejor algo te dice, del carrizo, porque acá en la zona purépecha, en la cañada, porque está dividido en varias regiones, ¿no? De purépechas, y hay una que se llama la Cañada de los 11 pueblos, que no son 11, pero así se le dice, y hay un pueblillo que se llama Urén, y en ese pueblo se hacían sombreros de palma, pero el problema ahora con la planta, ¿no? Del carrizo es que ya no existe, quisieron recuperar, ¿no? La fabricación de los sombreros, pero nos metieron un programa y todo, pero no se pudo porque el carrizo para esos sombreros es uno en específico y está extinguiéndose. Entonces, en realidad, el proceso de recuperación requiere una cuestión ecológica integral y volver a producir el carrizo específico para ese trabajo, ¿no? Y luego una pregunta si no tiene que ser así, porque justamente son viñetas etnográficas, ¿no? Pero si hay alguna referencia en este manejo de los elementales, ¿no? A algunos aspectos de pues, lo que hemos seguido, ¿no? En las descripciones de esto, ¿no? Que incluso, bueno, Sei nos presentó la propuesta pedagógica fabulosa esta a partir del 4, ¿no? Eh, pero si hay algo como de a quién se dedican los rumbos, ¿no? En estas dos pueblos étnicos, ¿no? Y si hay algo que refiera a los elementos y cómo se compone el cuerpo, porque normalmente asociamos el cuerpo a un elemento, ¿no? Las partes. Y también muchas veces asociamos a las dimensiones como, no sé, cómo decir, más profundas, filosóficas, a el tonal y el nahual y los elementos, ¿no? Entonces no sé si hay algo sobre eso. Y también creo que en esta escritura poética es muy importante y antropológica, etnográfica también, rescatar mucho, al menos no sé si sea el caso, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Pero en mi experiencia de contacto con los otomíes, yo tuve pues la ventaja desde chiquito de tener contacto
en la zona del Mezquital con ellos siendo un mocosito, ¿no? Y son un pueblo donde el fuego es súper importante, y yo he escuchado varias veces que otros chamanes o gente de sanación, ¿no?, dice que la cultura más importante en el mundo, incluso por encima de los chinos, ¿no?, en el manejo del fuego, son los otomíes, ¿no? Entonces, no sé si hay algo ahí sobre estos aspectos, ¿no?, del fuego y la sanación de los badis, de los expertos en estos aspectos en la tradición otomí, pero quién sabe cómo esté en la zona, ¿no? Y el, la, la idea que tienes a mí me parece genial, es simplemente que creo que como es muy ambicioso esto de la viñeta etnográfica y lograr lo que quieres, eh, tienes como que ir por pasos, ¿no? Porque es una diferencia entre la lógica de investigación, la tienes porque tienes décadas, digamos, de etnógrafa, ¿no? Y la lógica de exposición, que aquí te plantea un reto porque no quieres hacer la exposición tradicional y académica, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? En encontrar la lógica de exposición pertinente a tu fin y a tu sentir, a tu querer, ¿no? Gracias, así es. Ay, bueno, dos cosas. En efecto, dijéramos que yo no me he metido al análisis de la relación entre rumbos, cuerpo y elementos. O sea, no he llegado a eso. Tengo información dispersa, pero no está sistematizada. Y la verdad es que sí hay mucho trabajo sobre este asunto ontológico incluso de la población otomí en diferente, o sea, está Galinier, o sea, hay varios autores, pero yo no lo he trabajado. O sea, sí los he leído, pero no, ¿cómo diré? Entre la parte del aprendizaje y la sensibilidad de qué está pasando en campo, no lo he hecho. Y lo del fuego sí me hace sentido, mucho, 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 mucho. En este asunto de cómo incluso están especializados en el uso del fuego entre mujeres y hombres, y es algo como bueno, yo estoy más en contacto con las mujeres y es algo así como, es inconcebible que no sepas prender el hogar, o sea, prender el fogón o mantener el copal encendido, ¿no? O sea, hay una sanción muy fuerte a las mujeres que les falla. Digo, a mí me han puesto y pues, obviamente soy de las que me falla, y es muy, muy importante. Entonces, eso sí lo puedo rescatar. Lo otro, yo creo que no me da para tanto lo que tengo, y en todo caso creo que ahorita mi reto es bájalo, bájalo y comunica. Y el punto es ese, ¿no? Que en efecto de repente estoy como adentro y de repente estoy afuera y de repente tengo aquí una suerte de ambigüedad. O sea, me queda claro que lo que quiero es divulgar, punto. Pero lo que no me queda claro, o lo que todavía es como una especie de juego que no termino de resolver, es
en realidad con quién quiero comunicarme. Con ella, con la población, es como una devolución para la gente con la que he trabajado. Y creo que no, más bien es como para otros externos, para que entren a esta cultura y se maravillen de la sabiduría de la gente. Realmente es eso. Y creo que todavía no termino de conectarme con la voz, de cómo lograr esa comunicación. Según yo me ofrezco, Mari, si tú precisas eso, porque eso pues solo tú, ¿no? Si tú precisas eso y haces un ejemplo, digamos, ¿no? De eso, yo me ofrezco a hacerte propuestas, ¿no? O sea, pues yo he dedicado muchos años a la corrección literaria y eso, ¿no? Entonces, si ya tienes eso tú preciso y tienes un ejemplo de por dónde vas, yo me ofrezco a hacerte sugerencias, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues se supone que era precisamente lo que estaba tratando de entregar hoy, y todavía hay estas mezclas. Entonces, sí, te tomo la palabra, con que salga el primero, o sea, en términos concretos, te lo mando y lo analizas, me dices lo que necesites decirme, y con eso voy trabajando los otros, Hecho. ¿sí? Porque ahorita lo que hice para el día de hoy, o sea, digo, todavía está esta ambivalencia, pero bueno, pues solamente trabajando lo va a estar certero, ¿no? Claro. Entonces, sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Juanita, Viviana, Luis, Ampam o Hugo, ¿quieren comentar algo? O no sé si está Hugo o está Liz, porque a veces está uno o otro o los dos. Voy a irme a donde estaba una parte bonita. ¿Nadie más? Buenas noches. Sí, adelante, Juanita. Buenas noches. Pues Mari, felicitaciones por tu trabajo. La verdad está muy interesante. Posiblemente sería una sugerencia, o así lo siento yo, como se llama ahorita nuestro diplomado, Sentipensar. Creo que ahí también nos conectamos más con las vivencias de la comunidad si realmente lo estamos sintiendo. Escuchar lo que nos están comentando ellos desde la parte de ahorita de las voces del bosque. ¿Qué sientes tú cuando entras al bosque? ¿Qué sientes tú cuando estás ante un árbol, cuando lo abrazas, cuando escuchas el viento y se escucha ese movimiento de las hojas? ¿Qué es lo que tú sientes para que tú lo plasmes? Realmente ese es el sentipensar. Creo que sería muy, muy buen ejercicio, plasmar lo que tú estás sintiendo. ¿Qué sentiste cuando estabas debajo de todos esos nopales tan hermosos, tan grandes? ¿Qué sentiste cuando estabas escuchando el relato de quién te está comentando, quién te está compartiendo esa forma de vida, de voces del bosque? ¿Qué sentiste con esos gigantes a los que tú estabas enfrente de ellos, con esos cactus que están ahí también tan imponentes y que nos hacen sentir algo? ¿Qué sientes tú cuando vas por ese camino de las abuelitas, ¿no? De las piedras, de las rocas. ¿Qué es lo que tú sientes para que tú lo plasmes, pero con tu sentir? O sea, con tu corazón, no con tu cabeza. No con tu parte técnica que tienes, tan técnica que yo siempre he escuchado que a veces la verdad, desde el pensamiento a veces no entiendo nada. Entonces creo que ese sería un buen ejercicio para ti, Mari. ¿Qué sientes cuando estás tú pisando la tierra sin zapatos, el pasto? Eso es lo que tú vas a plasmar. Es lo que tú vas a poner ahí, esa parte técnica de antropóloga y lingüística, pues yo creo que sí, a veces es para ya, para las personas que tienen el estudio. Sí, entonces tú sabes que yo lo quiero compartir con la comunidad, con las personas que se quieren integrar aquí con nosotros, que conozcan qué son voces del bosque. Entonces yo creo que es lo que hay que escuchar.
¿Qué sientes tú cuando vas en el cerro, cuando hay los árboles, cuando escuchas el aire, el viento? Eso es lo que tú vas a plasmar, es tu sentimiento, es tu sentir desde tu corazón. Pero sí, repito otra vez, o sea, la cabeza déjala en un ratito, por un ladito, para que tú lo puedas plasmar. Yo incluso, ahorita que compartimos pues algunas cosas del Temascalante, yo también decía, es que yo no siento nada, ¿sí? Entonces, pero hay que ver esa parte, ¿qué sentimos cuando estamos escuchando ese sonido del agua caer en las abuelitas cuando está caliente las abuelitas? Entonces, se pone uno a escuchar, incluso escucha voces. Entonces, yo creo que es esa conexión es la que hay que trabajarla más para sentir y plasmar lo que pensamos cuando estamos sintiendo con el corazón. Sí, eso es lo que quiero compartir contigo. Aquí desde nuestra cultura purépecha, que también el maestro lo conoce muy bien, nos dice que el estar en equilibrio es el pensar, el decir y el sentir en movimiento. Entonces sí es una parte importante. ¿Qué sentimos y cómo nos movemos para hacer esa acción? Muy a diferencia de la occidental, ¿verdad? Entonces, creo que sí, de sentir pensar, la verdad, me encanta a mí este tema, cuando también vamos a alguna comunidad y nos comparten, ¿no? Simplemente el hecho de levantarte, ¿no? En la mañana y sentir ese calor del sol. Eso es lo que nosotros estamos queriendo compartir. ¿Qué sentimos cuando sentimos ese rayo del sol? ¿Sí? Entonces, ¿qué sientes cuando te caen las primeras gotas del agua? Pero ¿qué sientes tú? ¿Qué emoción te despierta? ¿Qué quieres compartir? Y entonces, creo que sí sería una forma de practicar, ¿no? Esta parte, Mari. Felicidades. Ay, Juanita, mil gracias, porque justo ahorita que estabas hablando estoy tratando de recuperar y creo que lo quité. Que dices, en realidad yo empecé a trabajar la zona y lo primero, o sea, hubo dos cosas que me cautivaron y una fue el aroma del pino piñonero. En mi vida lo había olido y ese aroma fue, o sea, yo decía por ahí, pero creo que lo borré, me llegó al alma. Y luego la voz, precisamente la voz ahora una de mis amigas, la señora Agripina, que de un cerro a otro, su esposo le dice, digamos, estábamos en 3 cerros, ¿no? Yo estaba en uno, ella en el de en medio y su esposo andaba con las chivas en el otro. Y desde donde yo llegué, los perros de la casa, que estaba en medio, ya ladraban, o sea, porque pues nadie se anda acercando de ese lado. Y entonces durante toda la bajada, los perros están ladre y ladre, ladre. Y ya llego a donde está la casita, y del otro cerro dice don José Luis, ¿quiénes son? Y voltea doña Agripina y grita, gente buena. Y todavía no hablábamos. ¿Sí? Entonces a mí me marcó el corazón porque gracias a la señora Agripina, pues yo he podido estar ahora sí que feliz trabajando en la zona, ¿no? Entonces, pues gracias, o sea, sí, o sea, y justo ahorita estoy checando y dices, uy, eso lo quité, ¿no? Entonces, pues bueno, haré mi ejercicio de escritura en ese sentido, ¿no? Y por eso les comparto esta foto, que es la foto de aquel entonces, que llegamos aproximadamente fines de abril, principios de mayo, por primera vez a la zona, y ese aroma dulce, suave, que estaba irradiando cuando bajamos, pues eran este inicio apenas del pino piñonero. Entonces, gracias, Juanita, pues ya me quedo con tarea. No sé si alguien más. Oye, yo todavía en los comentarios ahorita te quería comentar unas cositas de
como sugerencias no que lo leas en profundidad, pero a lo mejor que toques un poquito, dos lecturas. Amaranta mandó en el chat un texto de Patricio Guerrero, el creador de este término del corazonar, y el texto, pues, podemos tener distintas visiones, pero es sumamente interesante porque justamente trata de situarnos en una metodología del sentipensar que rompa con el mundo académico. Dice cosas súper interesantes, ¿no? Como de superar esta idea de las hipótesis, de trabajar junto con la gente, de desarrollar de otra manera los procesos de investigación, de exposición. Es de alguna manera algo que te puede sugerir, ¿no? O ayudarte a romper barreras, ¿no? Pero pienso más para la parte estilística, que a lo mejor si lees algunos textos de Galeano como para ponerte en la tesitura de otro tipo de redacción, que Galeano tenía esa virtud increíble de escribir con belleza asuntos sumamente complejos, intricados, y además de forma breve, ¿no? Entonces creo que a lo mejor leer unas cositas de Galeano te podría ayudar a tratarte de ponerte en registro, ¿no? Y bueno, comentarte dos detallitos ahí de lo que comentas de las piedras de los gigantes y del 3, porque en la Huasteca de Hidalgo, los otomís, ¿no? También tienen el 3 como asunto muy relevante, ¿no? E incluso esa cuestión del 3 tiene mucho que ver con los gigantes, porque ellos dicen que todo es 3, ¿no? Y así como los Wixárikas, ¿no? Los Wixáritari tienen todo el 5, ¿no? Y entonces dicen que el mundo se creó en 3 fases, y en la primera eran gigantes, en la segunda eran muy pequeños, y en la tercera se hicieron ya ni tan grandes ni tan pequeños. Y también dicen ahí que el lenguaje humano no tienen, por supuesto, una perspectiva evolucionista, sino que tienen la idea de que las piedras del camino son las que nos enseñaron a hablar. Y bueno, te quería comentar esos detallitos. Ay, espérame, es que estoy anotando. Porque algo que pasó, o sea, es que coincide, o sea, coincide y esto es maravilloso. Esto de los huesos de gigante, ¿no? O sea, de que son especiales y se necesitan para curar de espanto. Por otro lado, el hecho de una ocasión, pues no sé si les he compartido, o sea, realmente lo que hemos hecho como parte del trabajo son documentales, o sea, hemos trabajado más bien en términos audiovisuales. Y en una ocasión, si mal no recuerdo, cuando hicimos el estreno de Mujeres Sanadoras de la Sierra, donde participaron Ana Carmen y otras mujeres sabias de la zona, le pedimos al Centro Gerontológico de San José Iturbide que nos acompañara haciendo una presentación. Y lo más impresionante de la presentación fue que al final dieron un concierto de una pieza que fue de piedritas. Y lo más hermoso fue que de repente el director del coro decía, y discúlpenos porque nos faltaron 2 instrumentos, ¿no? O sea, habían faltado 2 personas y cada persona llevaba sus piedritas. Y fue un concierto maravilloso de piedritas, ¿no? Ay, que me hubiera gustado estar. Ay, sí, a mí me hubiera gustado que lo hubiéramos grabado bien porque, ay, bueno, ese fue otro rollo, porque estábamos grabando la sesión
pero pues yo llevo alumnos, algunos son aprendices, etcétera, y perdimos eso, ¿no? Pero la emoción que queda, y además el director, aun cuando trabajaba en el municipio de al lado, San José Iturbide, el director en realidad es un otomí, ¿sí? Es hermano del profe Leo incluso. Entonces dices, es que aquí hay algo más, ¿no? O sea, no nada más era como vamos a hacer una sinfonía de piedritas, imagínate, a toda la gente, estamos hablando en aquel entonces, yo no sé si eran como 25 personas de la tercera edad, o sea, ya abuelitos, y tocando, y llevaban piedras de diferentes tamaños, y cambiaban de repente de tonos, o sea, una belleza. Y bueno, nada más comentarles eso que dices, o sea, ahora esto me da sentido, ¿no? De que dices que las piedras del camino nos enseñaron a hablar, pues claro, o sea, si cantan, ¿cómo no van a hablar? ¿No? Entonces, wow, muchas gracias. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, aquí vamos cerrando, yo creo. Ujú. Y bueno, y ya off the record, si quieres dejar de grabar Casiel o Adri, dos cositas, luego les mando en